La carretera se extendía casi desierta, una cinta plateada que cortaba entre palmeras y asfalto húmedo por la lluvia reciente. El zumbido de las llantas y la música ranchera suave que salía de la radio del conductor me habían sumido en un silencio inquieto. Llevaba kilómetros con la mirada fija en la bolsa de viaje a mi lado, intentando ignorar el temblor que crecía en mis manos. Entonces sonó mi celular. El nombre de Aarón iluminó la pantalla. ¿Trajiste la bolsa? Su voz era cautelosa, como si caminara sobre hielo frágil. Sí, está aquí mismo, respondí sin pensar. Hubo una pausa demasiado larga para una llamada normal. Luego lo dijo: te quiero, mamá. No fue rápido ni distraído como solía decirlo al final de una charla, sino con peso, con intención. Apreté el teléfono con fuerza. Aarón no me hablaba así desde hacía años. Cuando la llamada terminó, me miré en el reflejo de la ventana. Sentía el pecho apretado, como si el aire dentro del auto se hubiera espesado. El conductor, un joven amable, que hacía comentarios sobre el clima y las obras en la carretera, me miró por el retrovisor con las cejas ligeramente alzadas. No respondí a su pregunta silenciosa. En cambio, las palabras salieron solas da la vuelta. Ahora, parpadeó. Señora, por favor, toma la próxima salida. Pago lo que sea de más. Solo da la vuelta. Algo en mi voz debió convencerlo. Sin otra pregunta, encendió la direccional y giró hacia la salida. Mi corazón latía con fuerza, mientras el paisaje pasaba borroso, gasolineras, letreros de comida rápida, y luego la calma de una carretera secundaria entre manglares. Me llevé una mano a la boca, intentando estabilizar mi respiración. La bolsa descansaba contra mi cadera como si estuviera viva. Cada instinto me gritaba que la abriera, que viera por mí misma, pero aún no estaba lista. No hasta que estuviéramos lejos de la autopista, lejos de la frontera. Miré al frente, viendo cómo el letrero de la salida se hacía más grande, y sentí la primera ola real de temor asentándose en mi estómago mientras doblábamos hacia una carretera de servicio vacía que se adentraba en los árboles. El conductor llevó el auto fuera de la carretera principal con los ojos fijos en el camino mientras yo me apretaba contra la puerta mirando el borrón de árboles húmedos. Mis manos seguían temblando, pero ahora era un temblor diferente, uno que venía de los recuerdos. Pensé en la primera vez que Aarón me pidió ayuda. Era un martes por la noche. Lo recuerdo porque acababa de llegar de mi turno como voluntaria en la Biblioteca Municipal de Mérida. Había perdido su trabajo en la fábrica y su voz se quebró al decírmelo. Solo unos 1,000 pesos para el alquiler, mamá. Te los devolveremos. Claro que dije que sí. Tenía esposa y un pequeño. ¿Qué madre no lo haría? Luego vinieron los mandados. Solo hasta que las horas de Jimena mejoren, prometió. Luego el pago del coche. Luego el seguro. Cada nueva petición venía con una razón que sonaba urgente y pasajera. Pero los meses se convirtieron en años. Mis cheques de pensión se achicaron, nuestros ahorros se desvanecieron y aún así seguí dando dinero convenciéndome de que era un puente hacia algo mejor para él. Los gracias pasaron de ser sinceros a murmullos rápidos, a veces solo mensajes de texto. Jimena dejó de fingir por completo. Ponía los ojos en blanco o hablaba encima de mí por altavoz, como si mi ayuda fuera algo dado. Me decía que no importaba que el amor implica sacrificio, pero en el fondo sentía el cambio. La red de seguridad que había tejido se había convertido en su piso entero. En esos momentos extrañaba a Esteban más que nunca. Él lo habría visto antes, el desliz lento de la ayuda a la dependencia. Pero no tenía a nadie con quien hablar, solo el espejo. Y cada vez que veía la carita de mi nieto, me decía que valía la pena. El conductor redujo la velocidad al doblar por una carretera de servicio angosta y mis ojos se posaron en la bolsa a mi lado. Me di cuenta de cuántos años había cargado su peso sin preguntar de qué estaba hecho
y por primera vez me pregunté si esta vez podría aplastarme. Fue el otoño pasado cuando pidieron el dinero para la colegiatura, 50,000 pesos para fin de mes. Jimena fue quien lo mencionó primero, con voz tensa, casi ensayada. Es por Damián. Lo están acosando en la escuela. Todos los días llega llorando a casa. Estaba sentada al borde de mi cama, apretando el teléfono. No había visto señales de eso. Damián había pasado el fin de semana conmigo apenas 2 semanas antes, construyendo fuertes con almohadas, contándome de un proyecto escolar con una niña llamada Zoe, riendo mientras hacíamos galletas. Aarón intervino esta academia privada, grupos pequeños, mejor apoyo. Es su mejor opción, mamá. Pero la colegiatura está fuera de nuestro alcance. 50,000 pesos. Eso no eran mandados ni gasolina. No eran unos miles para salir del apuro. Era una puerta que querían que abriera y cruzara sola. Quiero ayudar, dije lentamente. Pero, ¿y si primero hablamos con su maestra? ¿Buscamos otras escuelas públicas? ¿Otro distrito, tal vez Silencio? Conocía ese Silencio. Luego Jimena cortante esta vez. Entonces estás diciendo que no. Digo que exploremos otras opciones primero. Solo antes de algo tan grande. Otra pausa y luego un adiós seco. Después de eso, todo cambió. No más videollamadas con Damián. No más visitas rápidas para dejarlo. Cuando llamaba a Jimena, decía que estaban ocupados. Tareas, mandados, planes. Un sábado en el mercado los vi. Damián corrió hacia mí con los brazos abiertos. Lo abracé fuerte. Olía a crema de cacahuate y sol. Pero la voz de Jimena cortó Damián, vámonos. Sin contacto visual, sin calidez. No solo estaban decepcionados, habían terminado conmigo. Un límite y me dejaron fuera. Ahí me di cuenta, para ellos el amor venía con factura. Y esta vez no la había pagado. 2 meses. Eso fue lo que pasó sin escuchar la voz de Aarón. Sin llamadas, sin mensajes, sin Damián. Solo silencio, pesado y cortante. Luego un jueves por la mañana sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me jaló curiosidad tal vez. O esperanza. Mamá era Aarón. Cálido. Fácil. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado 8 semanas preguntándome si había perdido a mi hijo. Jimena y yo estuvimos hablando. Dijo. Hemos estado estresados. Pensamos, tal vez deberíamos salir juntos. Reconectar. Ha pasado demasiado tiempo. Hablaba rápido, como si una pausa pudiera romper el hechizo. Hay una cabaña, continuó, en Valle de Bravo. Es de un primo de Jimena. Está junto a un lago, tranquila, apartada. Sin presiones. Solo nosotros y Damián. Un fin de semana largo. Sentí el pecho apretado. Los extrañaba. Extrañaba las cenas familiares, la risa de Damián, incluso las bromas sarcásticas de Aarón. Suena bien, dije con cautela. Podemos pedir un auto para ti, mamá, dijo. Es mucho camino para que manejes sola. Y nuestro coche no tiene espacio para todos. Nosotros iremos atrás en el nuestro. ¿No te molesta llevar unas cosas extra? Claro que no, respondí. Esa noche, Jimena pasó por casa. Primera vez que la veía en semanas. Sonrió, me dio una bolsa negra de viaje. Solo algo extra que no cupo. Gracias de nuevo. Habló con facilidad del clima, de la emoción de Damián, de lo mucho que esperaban el aire fresco. Este viaje nos va a hacer bien a todos, dijo con voz dulce como miel. Sonreí, pero algo en mí se quedó quieto. Silencioso. Observando. Esa bolsa se quedó en mi sala toda la noche. No la abrí. No la toqué, pero la miré más de una vez. Por la mañana el aire se sentía más claro. Empaqué ligero. Preparé botanas. Revisé las indicaciones 2 veces. Luego puse la bolsa en el asiento trasero a mi lado. Llevábamos casi 3 horas en la carretera. Los árboles pasaban borrosos por las ventanas, altos e infinitos, de esos que te hacen olvidar el tiempo.
El conductor, un hombre amable llamado Mauricio, hablaba suavemente sobre el clima y la frontera que se acercaba. Sonreí por cortesía, pero mi mente estaba en otra parte flotando entre la esperanza y la duda. Entonces sonó mi celular. El nombre de Aarón apareció en la pantalla. Contesté rápido. «Todo bien, sí. Solo checando», dijo. Su voz sonaba ligera, casi forzada. «Traes la bolsa, ¿verdad? La que dejó Jimena». «Está aquí a mi lado», dije. «¿Por qué nada solo?» «Asegurándome», dijo. Luego vino una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. «No la abriste ni nada, ¿verdad?» Eso me detuvo en seco. No dije lentamente. «¿Por qué lo haría por nada?» «Solo ya sabes, revisiones en la frontera y eso». Luego lo dijo. Bajito, urgente, con peso. «Te quiero, mamá». De verdad. No había oído ese tono desde que era adolescente y se rompió el brazo en la mitad de la noche, asustado y pequeño. Pero esto no era miedo, era definitivo. Mi pecho se apretó. Mis dedos hormiguearon. Algo estaba mal. Muy mal. Miré la bolsa. Estaba ahí a mi lado. El silencio se estiró demasiado. «Mauricio», dije con la voz apenas firme, «toma la próxima salida». «Por favor». Me miró por el retrovisor. «¿Todo bien, señora Solo?» «Por favor», susurré. Asintió y cambió de carril. No hablé el resto del camino hasta la gasolinera. Solo miraba los árboles. Mis manos descansaban en mi regazo como si fueran de alguien más. Y a mi lado la bolsa seguía quieta, cerrada, esperando. «¿Mauricio?» Estacionó el auto en la orilla de una carretera secundaria silenciosa, rodeada de pasto húmedo y algunos buzones torcidos. El sonido del motor al ralentí llenaba el espacio entre nosotros. Mis dedos habían estado apretados en mi regazo desde esa llamada, pero ahora se movieron solos alcanzando la bolsa. «¿Segura que está bien?», preguntó Mauricio suavemente. «Solo necesito un momento», dije. Mi voz me sorprendió firme, pero delgada en los bordes. Asintió y salió dándome privacidad. Puse la bolsa en mi regazo. Parecía tan común. El tipo de bolsa que metes en la cajuela para un viaje de fin de semana. Pero pesaba más de lo que debería para cosas de un niño. La abrí lentamente con la respiración entrecortada. A primera vista, parecía inofensiva el pijama de dinosaurios de Damián bien doblado encima, un cuaderno para colorear un osito de peluche pequeño. Pero debajo de esa capa, algo duro y bien empaquetado presionaba contra mis dedos. Aparté la ropa y los vi filas de paquetes envueltos en plástico, uniformes pesados. Mi estómago dio un vuelco. Aunque habían pasado años, no era ingenua. Sabía exactamente qué estaba viendo. ¡Drogas! Mi pecho se sintió vacío, como si alguien me hubiera sacado el aire. Mi propio hijo. Mi Aarón. El niño que alguna vez me hacía tarjetas de Día de las Madres a mano, ahora me usaba una viuda mayor para cruzar contrabando por una frontera internacional. Sin pestañear, sin dudar. El osito de peluche rodó del asiento al suelo. Miré los paquetes con manos temblorosas y cerré la bolsa de un jalón. Afuera, los árboles goteaban lluvia, el mundo extrañamente calmado. Mauricio volvió al auto mirándome, pero sin preguntar. «¿Hacia dónde ahora?», dijo en voz baja. Tragué saliva apretando la bolsa contra mi costado. «A casa», dije. «Llévame a casa». El auto regresó a la carretera y sentí el peso de todo cambiar mientras nos dirigíamos al enfrentamiento que me esperaba en la puerta de mi hijo. El regreso se sintió más largo que el viaje de ida, aunque las carreteras eran las mismas. Cuando llegamos al camino de entrada de Aarón y Jimena, su coche ya estaba ahí. La bolsa pesaba en mi regazo, pero no tanto como lo que ahora sabía. Salí lentamente. Mauricio ofreció ayudar, pero negué con la cabeza. «Yo me encargo», dije. Subí los escalones de su casa sola. Aarón abrió la puerta con la cara torcida por la sorpresa. «Mamá, ¿qué haces?» «¿Por qué volviste, Jimena?» Apareció detrás su sonrisa, desvaneciéndose
al ver la bolsa en mi mano. No alcé la voz. No lloré. Solo extendí la bolsa y la puse en el umbral como si fuera un paquete para alguien más. Sé qué hay dentro, dije. Jimena jadeó cubriéndose la boca. El rostro de Aarón se quedó sin color. Dio un paso adelante. Mamá, yo no, dije con calma firme. No, no hay nada que explicar. Ambos se quedaron congelados. Lo planearon. Me usaron. Sin vergüenza, sin dudar. Miré a mi hijo. Estabas dispuesto a dejarme cruzar esa frontera con drogas en mi auto, a arriesgar mi libertad. ¿No era para que fuera así?, susurró Jimena. Fue exactamente lo que hicieron, dije. Detrás de ellos, Damián asomó desde el pasillo sosteniendo su osito de peluche. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento solo vi confusión. No culpa, no enojo, solo un niño atrapado en algo demasiado pesado para sus pequeños hombros. Respiré hondo y me enderecé. Se acabó, dije. No más ayuda, no más dinero, no más cubrir sus decisiones. Terminé. Mamá dijo a Aarón, otra vez con la voz quebrada. Por favor. Pero ya me había girado, hacia el auto, hacia Mauricio. La voz de Damián sonó débil desde la puerta. Abue, me detuve. Mi pecho se apretó. Volveré por ti, dije sin voltear. Y lo dije en serio. Pero no como antes, no en sus términos, nunca más. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno amarillo, una calculadora y una lista más larga de lo que esperaba. Cada cosa que tachaba se sentía como soltar una piedra que había cargado por años. Primero cancelé el pago automático del alquiler, luego el seguro del coche, luego la cuenta compartida del súper. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y eliminé la tarjeta secundaria. Cerré la cuenta de emergencia a la que Aarón tenía acceso. Con cada llamada, cada clic, sentía una mezcla extraña de dolor y alivio. No solo estaba cortando el dinero, estaba cortando una versión de mí misma, la madre que daba sin límites, la viuda que llenaba su silencio cuidando a otros. Luego llamé al abogado. Él me ayudó con mi testamento años atrás. Cuando le conté qué pasó, lo escuché contener el aliento. Carmen dijo en voz baja, tienes que poner esto por escrito. Todo. Programamos una cita para el día siguiente. Documenté el contenido de la bolsa, la llamada La reconciliación repentina tras meses de silencio. Me ayudó a redactar una declaración por si las cosas escalaban, por si intentaban pintar una historia diferente después. Durante la semana siguiente, Aarón llamó, no solo una vez, varias. Los números siempre eran diferentes de otro estado locales, pero yo sabía. No contesté. Luego una noche, mi celular vibró otra vez. El nombre de Damián apareció en la pantalla. Mi corazón se apretó. Pero no contesté. Aún no. Sabía que no era él quien marcaba. Había visto esa táctica antes. La desesperación disfrazada de la inocencia de un niño. Apagué el teléfono y salí. El aire de abril era fresco pero tranquilo. El tipo de tranquilidad que no había conocido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preparándome para la siguiente petición. El siguiente favor. La siguiente crisis. Me serví una taza de café y vi el cielo pasar de azul a gris. La paz no era ruidosa. Era la ausencia de ser necesitada por las razones equivocadas. Y planeaba mantenerla así. La llamada llegó un domingo por la mañana, justo después del amanecer. Acababa de barrer el porche cuando sonó el teléfono un número desconocido. Algo en mí ya lo sabía. ¿Es usted Carmen Núñez?, preguntó la voz. Sí, soy el oficial Ramírez de la Policía Federal. Su hijo Aarón Núñez y su esposa Jimena fueron detenidos esta mañana intentando cruzar a Guatemala con sustancias controladas. Cerré los ojos apoyándome en el marco de la puerta. La pusieron como contacto de emergencia, continuó. Su hijo Damián está temporalmente con una familia de acogida. Servicios de Protección Infantil necesita coordinar un tutor legal a menos que usted pueda hacerse cargo. No dudé. Sí, yo lo cuidaré.
Esa tarde, Damián estaba en mi puerta, aferrando una maletita y el pingüino de peluche gastado que amaba desde que aprendió a caminar. Sus ojos estaban rojos, confundidos, pero sin lágrimas. No entendía la historia completa. ¿Cómo podría? Hola, Abue susurró. Hola, pequeño, dije abrazándolo suavemente. Estás a salvo ahora. Preparé la habitación de huéspedes con su cobija favorita, la que había guardado todos estos años por si acaso. No preguntó por sus papás. No preguntó por qué yo era quien lo recogía. A la hora de dormir, después de una cena tranquila y un baño caliente, se sentó en la cama y me miró. ¿Cuándo van a volver mamá y papá? Me senté a su lado, alisando las sábanas. Hicieron algunas elecciones que no eran seguras, dije lentamente. Por eso estarán fuera un tiempo. Pero tú te quedarás aquí conmigo. Yo te voy a cuidar muy bien. Asintió apretando el pingüino contra su pecho. Me quedé hasta que su respiración se suavizó. Cuando salí y cerré la puerta, exhalé por primera vez en todo el día. No porque tuviera respuestas, porque no las tenía, sino porque sabía que a partir de ahora el ciclo no continuaría con él. Damián empezó la escuela la semana siguiente. La misma primaria en la que alguna vez trabajé como secretaria mucho antes de todo esto. Las maestras me recordaban. Algunas aún me decían doña Carmen por costumbre. Solo sonreía y decía gracias. Se adaptó más rápido de lo que esperaba. Hizo amigos. Pronto adoptó la biblioteca, como si fuera su segundo hogar, y regresaba cada tarde con historias sobre las mascotas de la clase y las competencias de ortografía. Amaba el recreo. Decía que el comedor olía raro. Cosas normales. Por las noches leíamos juntos en el sofá, como solía hacer con Aarón cuando era pequeño, y su corazón aún era suave. Damián tenía la curiosidad de su padre, pero aún ninguna de su dureza. Quería que se quedara así el mayor tiempo posible. Una noche después de terminar un capítulo sobre un oso que no podía dormir, Damián apoyó la cabeza en mi brazo y susurró: «Me gusta estar aquí. Es tranquilo». No dije nada al principio. Mi garganta se cerró. Luego besé su cabeza y dije: «A mí también». Esa noche, después de que se durmió, volví a abrir la carta, la que tenía el sello de la prisión. La letra de Aarón había cambiado. Menos apresurada, más cuidadosa. Decía que lo sentía, que tenía miedo, que extrañaba a su hijo. Pero en las 3 páginas no preguntó ni una vez cómo estaba Damián. Doblé la carta con cuidado y la guardé de nuevo en el cajón sin responder. No necesitaba decir nada. La casa se sentía diferente ahora. No llena, no bulliciosa, pero segura, como si hubiera exhalado. Sin más tensión en las paredes, sin esperar que el teléfono sonara con otra crisis. La cafetera seguía burbujeando cada mañana. La luz del porche aún titilaba, pero algo había cambiado. No todo lo que se pierde necesita regresar para estar completo. Y algunas cosas como la paz solo llegan cuando dejas de mirar atrás.